Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que vean esta clase. Esta es nuestra sexta clase teórica correspondiente a la materia teorías psicológicas. Esta clase es perteneciente a la unidad 2, ¿sí? En la que venimos trabajando o estudiando diversos autores que nos han permitido comprender los factores más bien cognitivos, ¿sí? Los factores que podríamos llamar cognitivos, todo lo que tiene que ver con la cognición, con el procesamiento de información, de pensamientos, ¿bien? De lo que ocurre en el nivel inicial. Bien, dentro de esta unidad hemos recorrido antes las teorías conductista, la teoría cognitiva, la teoría de Jean Piaget, ¿sí? La teoría genética de Piaget, y ahora nos toca hablar de la teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Bien. En esta clase entonces vamos a revisar algunos de los temas, ¿sí?, que propuso esta teoría, y vamos a tratar de ir pensando en las conexiones o las relaciones justamente con el nivel inicial. La conciencia, bueno, vamos a hablar del objeto de estudio que propone desde esta teoría, que es la conciencia, los procesos psicológicos elementales y superiores, cómo es su origen y desarrollo, el lugar o función que se le da a los instrumentos de mediación simbólica, que son las herramientas que puntualmente son los signos, y a lo que se conoce como proceso de interiorización o internalización, que sería la ley genética general del desarrollo cultural o ley de doble formación. ¿Bien? Primero que nada les presento al autor, ¿sí? Vygotsky, quien nació en Rusia entre 1896 y 1934, ¿sí? Es una persona que murió muy joven, pero en los pocos años en que vivió, bueno, llegó a hacer grandes aportes a la psicología. ¿Bien? Él decía que la psicología debía estudiar la conciencia. Bien, esta idea de él es, por ahí nos puede sonar un poquito, porque nosotros hemos visto en la unidad 1, otro autor que es Gunt, quien decía, bueno, que la psicología debía estudiar la conciencia, pero el modo en que cada uno entiende, define y desarrolla la conciencia es distinto. En Gunt, que nosotros lo vimos antes, la conciencia era estaba compuesta por elementos, ¿sí?, que eran las emociones, las imágenes, los sentimientos, los pensamientos, y luego él trataba de ver cómo esas cosas se relacionaban entre sí. Es una visión distinta porque Vygotsky va a tomar la conciencia como un todo, como una totalidad, y va a decir que es el sistema que organiza la conducta humana. ¿Bien? Es decir, es un sistema, la conciencia es un sistema que nos permite una comunicación social con nosotros mismos. Bien, entonces él se va a ir ocupando de cómo, desde una perspectiva genética, y ahora voy a explicar qué es, esta conciencia se origina, se desarrolla, y luego cómo estos procesos psicológicos que van a formar la conciencia se relacionan, ¿sí?, o están en interdependencia. Bien, primero que nada, recordemos, lo habíamos visto la semana pasada, ¿qué es una perspectiva genética? Una perspectiva genética es una perspectiva que se ocupa de, o se preocupa por ver cómo se originaron las cosas en sus primeros momentos, ¿sí?, y luego cómo se desarrollan. Es decir, importa la génesis, el origen, por eso se llaman perspectivas genéticas. Esta característica de tener esta perspectiva la comparte esta teoría con la teoría de Piaget que vimos la semana pasada. ¿Bien? A la vez, uno podría tomar esta perspectiva genética para entender cómo ha sido el origen y evolución de los procesos psicológicos desde el inicio de la humanidad hasta hoy. Bien, esa sería una perspectiva que es genética, pero además es filogenética, ¿sí? Es decir, se preocupa por la especie humana. En cambio, hoy nos vamos a preocupar y nos vamos a enfocar, por nuestro interés de relacionar esto a nivel inicial, a la evolución de una persona a lo largo de su vida. ¿Bien? La primera pregunta que nos tendríamos que hacer, ¿sí?, bueno, ¿qué es
¿qué es lo que compartimos con los animales? ¿Sí? Porque hay algunos procesos psicológicos que podemos decir que tenemos en común con los animales y otros que no, que son específicamente humanos. Bueno, ¿qué es lo que compartimos con los animales? Bien, podemos decir que tanto los seres humanos, cuando nacemos, como los animales, tenemos sistemas sensoriales, vista, olfato, gusto, oído, tacto, etcétera, ¿sí? Que nos dan mucha información. Esa información recorre nuestro sistema nervioso y llega a nuestro cerebro. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en un primate o en un mono de un nivel o un animal de nivel superior. Bien, también cuando nacemos, esto ya también lo habíamos trabajado la semana pasada, hay unas pautas de crecimiento, como unas reglas de cuánto vamos a crecer, cómo nos vamos a desarrollar y cómo vamos a madurar biológicamente. Eso lo compartimos con los animales, ¿bien? Pero a la vez también compartimos unos procesos psicológicos, ¿sí? Que pueden ser la atención, la memoria, el pensamiento, la percepción y un lenguaje. Bien, vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Todos quienes tenemos animales en casa, ¿sí? Vygotsky lo habla específicamente de primates, ¿sí? Pero podemos tomarnos un momentito para pensar si nosotros tenemos mascotas en casa, ¿sí? Y nosotros decimos, bueno, mi perrito o mi perrita me reconoce, ¿sí? Entonces, si me reconoce, si sabe, ahí, esta es mi dueña, ese perro tiene memoria, ¿bien? Sabe, o cuando yo le muestro la correa, se acuerda que la correa es para salir a pasear. Cuando yo me fui, por ejemplo, y me olvidé de darle de comer, el perro fue y escarbó y rompió la bolsa, ¿sí? Entonces yo digo, ese perro pensó, se puso a pensar, bueno, ¿cómo saco comida de adentro? Y escarbó y rompió la bolsa. Eh, bueno, parece que los animales tienen unos procesos psicológicos. Bueno, ¿son iguales esos procesos psicológicos a los que tenemos los seres humanos? Bueno, Vygotsky va a decir que sí en principio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Sí en el origen, es decir, los niños, los bebés, las bebés y las niñas y las criaturas pequeñitas, ¿sí? Al igual que los seres humanos, que los animales, tienen unos procesos psicológicos, ¿sí? Que él va a llamar procesos psicológicos elementales. ¿Bien? Es decir, nacemos con ellos. Nadie nos los enseña, son innatos. No los adquirimos, sino que ya cuando nacemos, ¿sí? Tenemos estos procesos psicológicos, ¿sí? Es decir, un bebé puede olfatear a su mamá, ¿sí? Y reconocerla, por eso siempre se les dice a una mamá que acaba de tener a su bebé que no se ponga perfume, que no se cambie el perfume, porque esto hace que los bebés se sientan como perdidos. Un bebé, si escucha un ruido, se asusta, ¿sí? Y llora, es decir, prestó atención al sonido y utilizó un lenguaje expresivo. Bien, bueno, parece que entonces, desde que nacemos, tenemos estos mismos procesos psicológicos que tienen los animales, que siguen una línea natural de desarrollo. Es decir, naturalmente, ¿sí? Por nuestra naturaleza, ya se desarrollan así. ¿Sí? Y estos mismos parece que estaban presentes en los primeros homínidos y también en los animales de nivel superior. ¿Bien? ¿Cuáles son las características de estos procesos psicológicos elementales? Bueno, primero que nada, bueno, un poquito ya conté, que siguen una línea natural de desarrollo, que son innatos, es decir, nadie nos los enseña, ¿sí? Podemos decir también que nos sirven a la supervivencia, ¿bien? Porque un bebé que de repente siente frío puede empezar a llorar, ¿sí? Expresa el displacer que siente, y entonces lo pueden venir a cubrir para que no pase frío, o si tiene hambre también llora, y entonces viene la mamá o la abuela y dice, bueno, a ver, este bebito tiene hambre, hay que darle de comer, ¿sí? Hay que darle la teta, ¿bien? No son conscientes cuando se nos disparan estos procesos psicológicos elementales, no estamos pensando de, ahora voy a llorar para... No, no. A ver, el bebé siente esto y se le dispara
un proceso psicológico de manera involuntaria, es decir, no es que quiera llorar, llora porque a medida que siente el displacer, se dispara ese lenguaje expresivo, ¿bien? Y sirve para reaccionar frente a los estímulos, ¿bien? Lo que es interesante es que a medida que nosotros crecemos, todos estos procesos psicológicos, ¿sí?, van a irse revolucionando, dice Vygotsky. Pero no es que desaparezcan, es decir, ese bebito, ¿sí?, fíjense que está como que le pasa algo, como si tuviera un dolor, o frío, o está sucio, hay que cambiarlo, o tiene hambre, ¿sí? Entonces llora, expresa su disconfort llorando, su displacer llorando, ¿sí? El nene de la foto del medio está sintiendo un ruido fuerte y entonces también hace una carita, ¿sí?, en la que está expresando su malestar y se tapa las orejas, ¿sí? El muchacho de arriba que se asustó con ese animal, que me parece que es un camaleón, ¿sí?, también expresa su miedo, su susto, ¿bien? Es decir, no es que a medida que crezcamos perdamos nuestros procesos psicológicos elementales, sino que se van a ir revolucionando, dice Vygotsky, y en cada revolución se van a ir haciendo más complejos, más completos, ¿bien? Los procesos psicológicos elementales, entonces, seguirían una línea natural del desarrollo que en algún momento, porque somos seres que vivimos en contextos socioculturales, ¿sí?, se van a cruzar con otra línea de desarrollo, y en este entrecruce, dice Vygotsky, es que van a emerger los procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos superiores, no los compartimos con los animales y son los que nos van a permitir tener una conciencia, esa conciencia que va a permitir que regulemos nuestros propios comportamientos. Y esto no lo tienen los animales no tienen conciencia. Sí tienen unos procesos psicológicos elementales, pero no tienen conciencia como tenemos nosotros, y ahora voy a seguir explicando un poquito más por qué. Entonces, nosotros decimos que somos como el resultado de estas dos líneas. La línea natural del desarrollo, ¿sí?, en que hay unos procesos psicológicos elementales con los que nacemos, que empiezan a ponerse en marcha cuando empezamos a desarrollarnos, y que si esos procesos psicológicos elementales siguieran solitos, si esa persona no estuviera en un contexto sociocultural, no darían por sí mismos lugar a los procesos psicológicos superiores. Los procesos psicológicos superiores tienen otro origen, que es el origen cultural. ¿Por qué? Porque todos los que ahora vamos a ver como procesos psicológicos superiores se originan por el uso y la apropiación de instrumentos de mediación. ¿Bien? Entonces, los procesos que sostienen la conciencia, ¿sí?, tienen un doble origen. Una parte es natural y una parte es cultural. Y estas dos líneas se van a entrecruzar. ¿Bien? Vamos a hablar entonces de los procesos psicológicos que sí son específicamente humanos. Los procesos psicológicos superiores, dijimos, siguen una línea cultural del desarrollo y tienen esta característica de depender de instrumentos de mediación simbólica. Ahora yo voy a explicar un poquito qué significa esto. Bien. Los procesos psicológicos superiores nos sirven para autorregularnos, esto también lo dijimos, ¿sí? Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo del lenguaje. El lenguaje, dijimos, era un lenguaje expresivo, ese del llanto del bebé, o la risa, que expresan placer, displacer, ¿sí?, que luego se va a convertir, cuando empiece a apropiarse de signos y símbolos, ¿sí?, que son las palabras, en el lenguaje oral. Bien, entonces una persona que tiene un lenguaje oral, ¿sí?, puede autorregularse, ¿sí? ¿Qué significa autorregularse? Significa que a través del lenguaje yo me puedo hablar a mí misma. Y por ejemplo puedo decir, tranquila Valeria, que ese ruido es muy fuerte, pero es el tren que está pasando. Tenés que esperar un ratito y el tren va a pasar y no tenés por qué asustarte. ¿Bien? Entonces, de esta manera yo regulo mi comportamiento. Ya no salgo corriendo asustada por el ruido fuerte, sino que puedo regular mi comportamiento. Bien, cuando usamos
procesos psicológicos superiores, normalmente somos conscientes de que los estamos usando, ¿sí? Es decir, las personas mismas generan los procesos psicológicos superiores, y dijimos esta característica que tienen de utilizar signos y símbolos, o lo que es lo mismo, instrumentos de mediación. Los procesos psicológicos superiores, como acabo de poner el ejemplo del lenguaje oral, ¿sí? Van a cambiar a su vez y se van a volver a revolucionar, ¿sí? Y va a pasar cuando esto, siguiendo con el ejemplo del lenguaje, cuando además del lenguaje oral tengamos lenguaje escrito. ¿Bien? Por eso Vygotsky también distingue dentro de los procesos psicológicos superiores los rudimentarios y los avanzados. A ver, ¿cómo sería eso? Bueno, procesos psicológicos superiores tienen, los dos comparten o se originan y desarrollan a partir de instrumentos de mediación simbólica. ¿Bien? Pero en el caso de los procesos psicológicos superiores, como puede ser el lenguaje, vuelvo a tomar el ejemplo del lenguaje, ¿sí? Utilizan como soporte el lenguaje oral, las palabras habladas, ¿sí? Por eso son rudimentarios. Estos procesos psicológicos van a aparecer, ¿sí? Siempre que un niño o una niña estén en un contexto sociocultural, ¿sí? Y fíjense por eso que depende del contexto en el que nacemos, desarrollamos un lenguaje oral, nosotros desarrollamos el español, digamos, y no otro, y un niño que nace en China desarrolla el mandarín, un niño que nazca en Canadá puede desarrollar el francés o el inglés, etc. ¿Bien? ¿Por qué? Porque depende del contexto sociocultural en el que nacemos. ¿Bien? Y luego, dice Vygotsky, que ese mismo lenguaje, cuando ese lenguaje oral, ¿sí? Cuando un niño o niña va a la escuela o se le da una enseñanza sistematizada de la escritura y la lectura, el lenguaje se vuelve a revolucionar, se vuelve más potente, más complejo, ¿sí? Y aparece una función psicológica nueva, que es el lenguaje escrito. ¿Bien? ¿Por qué decimos que es mejor el lenguaje escrito que el lenguaje oral? ¿En qué términos es mejor? Bueno, a ver, una persona, vamos a ir desde el principio. El lenguaje, dijimos al principio, era solo lenguaje expresivo. Luego, si hay ese entrecruzamiento entre lo natural y lo cultural, empieza a haber un lenguaje oral. Y por último, si ese niño, además de estar inserto en una cultura, va a una institución donde se le da una enseñanza sistemática, va a desarrollar el lenguaje escrito. ¿Sí? Es la misma función psicológica que va sufriendo revoluciones. ¿Bien? ¿Por qué decimos que es cada vez más potente? Porque el lenguaje expresivo solamente permite, ¿sí?, que un niño o una niña pueda expresar, ¿sí?, de manera muy básica lo que necesita, lo que quiere, lo que le pasa. ¿Bien? Puede hacer una carita de susto, puede hacer una carita de placer, pero es muy básico, ¿sí? Luego, cuando aprenden algunas palabras, ¿sí?, ya pueden expresar mejor, ¿sí?, si además lo que está sintiendo es un displacer porque tiene hambre, entonces puede decir mamá, papá, o si lo que le pasa es que tiene sed, puede decir mamá, agua, ¿sí? Y entonces fíjense cómo este lenguaje ya les permite expresar mejor, con más precisión, lo que le está pasando. ¿Bien? A la vez, cuando uno adquiere la escritura, va a poder comunicarse con más personas, ¿sí? Yo puedo mandar, por ejemplo, una carta o escribir un cuento y que lo lean gran cantidad de personas, y además permite que no dependamos ya del espacio y del tiempo. ¿Por qué? Porque la mamá o la seño entienden que ese mamá, pis, mamá, papá, mamá, agua, ¿sí?, o seño, ¿sí?, o nana, o abuela, agua, papa. Bueno, lo entiende esa seño en ese contexto, ¿sí? Porque va a decir, hace mucho que no está yendo al baño, te voy a llevar al baño, o bueno,
esto significa agua, ¿bien? Esa seña, en ese contexto lo entienden, ¿bien? En cambio, el lenguaje escrito, yo puedo expresar lo que me está pasando, ¿sí? Por escrito, y le puedo escribir a mis nietos, le puedo escribir a los niños de Latinoamérica, le puedo escribir a personas que estén alejadas. Entonces, fíjense cómo esta herramienta nos da muchas más posibilidades, ya no dependemos tanto del contexto. Lo que es muy importante es que sepamos que para Vygotsky no hay un paso armónico, ¿sí? No es que se pasa del lenguaje oral al lenguaje escrito. Él pensaba que la mente sufría revoluciones. Entonces es como si cuando un niño ingresa a la escuela y aprende a leer y escribir, toda su mente cambia, ¿sí? Porque acuérdense que además, yo estoy poniendo acá el lenguaje como ejemplo, pero las distintas funciones psicológicas van a estar interconectadas, interrelacionadas. ¿Bien? ¿A qué nos referimos con instrumentos de mediación simbólica? Bueno, nosotros tenemos, por un lado, los signos o símbolos que son las palabras con las cuales damos lugar a un lenguaje oral, pero también hay muchos signos y símbolos escritos, como pueden ser las señales de tránsito, los números, estos que están en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Que están en los cuadraditos de colores, que son números arábigos, ¿sí? Luego tenemos la notación musical, abajo tenemos números romanos, abajo tenemos una escritura oriental, que no sé muy bien qué significará, ¿sí? Porque acuérdense que los signos y los símbolos dependen de la cultura. ¿Bien? Los signos y símbolos, entonces, orales van a dar lugar a los procesos, ese lenguaje oral va a dar lugar a los procesos psicológicos, ¿sí? Superiores rudimentarios. ¿Bien? Y luego los signos y símbolos escritos van a dar lugar a procesos psicológicos superiores avanzados. Todos estos, los rudimentarios y los avanzados, son específicamente humanos, ¿sí? No los compartimos con los animales. ¿Bien? Vuelvo entonces un poquito para atrás. A Vygotsky le interesaba saber cómo se origina la conciencia, ¿sí? Y la conciencia era, bueno, este sistema que nos permitía regular nuestra propia conducta, nuestros propios comportamientos. ¿Bien? Entonces, dice que esta conciencia se va a desarrollar siempre que haya una línea natural de desarrollo, ¿sí? Que también está presente en los animales, y da lugar, tanto los animales como los seres humanos, a los procesos psicológicos elementales, ¿sí? Esa atención involuntaria que dijimos, esa memoria de reconocimiento, ese lenguaje expresivo, todos esos son ejemplos de procesos psicológicos elementales. Ahora, cuando esta línea se entrecruza con la línea cultural del desarrollo, ¿bien? Cuando aparece que en la cultura se transmiten signos y símbolos, ¿bien? Se va a dar lugar a los procesos psicológicos superiores, ¿sí? Estos son los que sostienen la conciencia, ¿bien? Los procesos psicológicos superiores, a la vez, pueden ser rudimentarios. ¿Qué significa rudimentarios? Que dependen del lenguaje oral, ¿sí? O avanzados si hay lenguaje escrito, ¿bien? Voy a poner un ejemplo con las matemáticas, ¿sí? A ver, una persona que no ha ido a la escuela, ¿sí? Puede contar las ovejas que tiene y por cada oveja poner una piedrita, ¿sí? En un cuenco, ¿bien? Luego, antes de irse, antes de volver a la casa, ¿bien? Vuelve a sacar por cada oveja una piedrita, ¿sí? Está haciendo unas matemáticas, que son unas matemáticas rudimentarias, ¿sí? Ahora, cuando esa persona aprende los números y aprende a contar y aprende a escribir el número 24, que son sus ovejas, ¿sí? Y si una se escapó, le puede restar 1 y decir, bueno, entonces tengo que volver a casa con 23. Bueno, esa persona ya está haciendo procesos psicológicos superiores a avanzados. Bien, voy a poner otro ejemplo más, ¿sí? Habíamos dicho, el ejemplo es con la memoria.
habíamos dicho los procesos psicológicos elementales, había una memoria que era una memoria de reconocimiento, que tienen los animales. Teniendo el objeto enfrente, un animal reconoce esta es la correa para salir a pasear. Bien. Bueno, las personas también, los niños y las niñas pequeñitos, los niños y niñas de nivel inicial, van a tener una memoria de reconocimiento, ¿sí? Si la seño pregunta, bueno, ¿se acuerdan este personaje que les mostré la semana pasada? Y muestra un títere, ¿sí? Ella está pidiendo memoria de reconocimiento. Y los chicos, algunos van a decir, ah, sí, era un pato que tenía una varita mágica. Bien. Ahora, ¿sí? Más adelante, ¿sí? La seño puede no mostrar el personaje y va a decir, ¿se acuerdan la semana pasada cuando yo mostré un personaje que tenía una varita mágica? Era un personaje que decía cuac, cuac. Entonces ahí los niños van a decir, era un pato, ¿sí? Bueno, esto es una memoria distinta, es una memoria de evocación. Ya no necesitan que esté el objeto acá adelante, sino que ellos lo pueden traer desde su memoria, ¿bien? Y fíjense que lo están pudiendo hacer porque la seño, con sus palabras, ¿sí? Ayuda a evocar, ¿sí? Entonces ya hay una memoria de evocación, ¿bien? Vamos a pensar que esos niños, esas niñas, ¿sí? Siguen evolucionando, su mente se sigue revolucionando y transformando, ¿bien? Y desarrollan la lectura y la escritura, ¿sí? Y viene una persona y les dice, ¿podrías escribir un recuerdo bonito de tu sala de 5? Y entonces dicen, ay, a mí me encantaba cuando la seño sacaba un títere de un pato, y escriben su historia, ¿sí? Y dicen, bueno, se la voy a mandar a mi seño de sala de 5, ¿sí? Y entonces fíjense cómo hay ahí una posibilidad de comunicación, ¿sí? Que ya no depende del contexto, porque no es que la persona se lo tiene que ir a decir, sino que, bueno, escribe una carta, ¿sí? A partir de la memoria que hizo, ¿sí? Y escribe sobre esa memoria, ¿bien? O podría ser, ¿sí? También que cuando uno ya no se confía mucho de la memoria o de nuestras posibilidades de memoria, también escribimos una agenda, ¿sí? O nos damos instrucciones, es decir, nos hacemos unos símbolos para acordarnos cosas que nos tenemos que recordar sí o sí para el parcial. Fíjense cómo de esta manera estamos regulando y cambiando nuestra propia mente. ¿Bien? Esto es cuando ya hay procesos psicológicos avanzados. Y yo me puedo dejar a mí misma una notita para mañana, acordarme que me faltó repasar Piaget, ¿sí? Bueno, entonces ahí me estoy haciendo a mí acordar una cosa, y entonces yo estoy modificando mi propia memoria. Eso es, por eso me puedo regular, gracias a los procesos psicológicos superiores avanzados. ¿Bien? Bien, por último vamos a entrar en el tema de cómo se interiorizan los instrumentos de mediación simbólica. ¿Bien? Y porque esto es muy importante, porque en nivel inicial vamos a hacer mucho de esto, de tratar de transmitir culturalmente, ¿sí? Todos los sentidos, todos los significados de lo que son todos los signos de nuestra cultura. ¿Bien? Y fíjense que en todos estos ejemplos, ¿sí? Hay una persona que tiene como mayor conocimiento, ¿sí? Que es la persona que tiene el sentido, que sabe ese sentido del signo, el símbolo. Bien, esa persona puede ser la mamá, la seño, la tía, el tío, los hermanos, vecinos, abuelos, ¿sí? Son en general personas que tienen más conocimiento, ¿bien? Y entre ellos, ¿sí? Se va a generar un espacio que Vygotsky dice es un espacio interpsicológico. ¿Por qué? Porque en esa función psicológica o ese signo va a aparecer siempre que estén los dos presentes. ¿Bien? En un primer momento, entonces, el signo o el símbolo o la función psicológica va a estar en el espacio entre los dos, ¿sí? Luego, ¿sí? En un segundo momento, va a pasar a el espacio intrapsicológico. ¿Qué significa esto? Que luego va a estar en la mente, ese signo, ese símbolo va a estar en la mente de la persona, ¿sí? Vamos a volver al ejemplo del bebé que lloraba, ¿sí? Y la mamá viene y dice, ¿qué te pasa que llorás? ¿Tenés hambre? ¿Querés papá?
¿Querés agua? Papa, agua, ¿sí? Y entonces, en ese momento, ¿sí? Se genera un espacio entre ellos, ¿bien? En el que la mamá empieza a darle sentido a este signo, ¿sí? Esta cadena de sonidos se vuelve un signo. Papa, agua, ¿sí? Y la mamá lo va a hacer desde la cultura que tiene, por eso es tan importante, ¿sí? Que un niño o una niña estén insertos en un contexto sociocultural. Si no hubiera un adulto, no se generaría el espacio. Bien, por otro lado, la persona de mayor conocimiento, dijimos que podía ser una adulta, va a transmitir la cultura que tiene y no otra, y por eso desarrollamos el lenguaje que desarrollamos, ¿sí? El del lugar donde nacemos, ¿sí? O aprendemos ese lenguaje. Entonces, esa función al principio está entre los dos, y va a estar entre los dos durante un tiempo. Bien, esto es un poco difícil de aceptar, porque normalmente decimos, qué raro es esto, una función que está en el medio, bien, hasta que luego pasa a un espacio intrapsicológico, ¿sí? Luego pasa a que el niño o la niña lo puedan haber internalizado o interiorizado. Por esta razón, por esto de que aparece dos veces, primero en el espacio interpsicológico y luego en el intrapsicológico, ¿sí? Se dice que la internalización o interiorización de signos y símbolos sigue la ley de la doble formación. Bien. Esta es como la regla que sigue este proceso, y es un proceso muy importante. Bien, si no hay utilización de instrumentos de mediación simbólica, no hay procesos psicológicos superiores. Bien, repito entonces. ¿Cómo se internalizan los instrumentos de mediación simbólica? Bueno, se internalizan siguiendo la ley de la doble formación. Primero, aparecen en un espacio entre las dos personas, la que tiene el mayor conocimiento y la que tiene el menor conocimiento de ese signo o símbolo, ¿sí? Y luego va a pasar a un espacio intrasubjetivo o intrapsicológico. Esto quiere decir que va al interior de la mente. Bien. Voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? Yo puse un ejemplo antes de la mamá que le dice al bebé si está mal o llora porque tiene hambre o tiene sed. Bien, bueno, acá tenemos un ejemplo que da el autor, que es que, bueno, que los niños normalmente quieren alcanzar algo, ¿sí? Quieren alcanzar un objeto, a ver si entro en la cámara, ahí, ¿sí? Y extienden su mano hacia el objeto. Bien, cuando empiezan a extender las manitos hacia un objeto, el adulto o en adulto, en este caso la mamá, ¿sí? A la mamá le genera, ¿sí? Una reacción, y la mamá dice, ¿qué te pasa? ¿Vos querés tu osito? ¿Sí? Y ve la mamá que el niño no la alcanza, pero tiene las manitos extendidas hacia ese objeto. Entonces fíjense cómo entre la mamá y él se genera un espacio, los dos están mirando lo mismo, la mamá está entendiendo lo que le pasa y le está dando un signo, ¿sí? Cuando él extiende la manito, le está dando un sentido a esa manito extendida, ¿sí? Y es así que se va a desarrollar, ¿sí? El gesto de señalar. Entonces ya después el niño señala lo que quiere, ¿bien? Luego, cuando ya tenemos entendido que esto muestra lo que yo quiero, ¿sí? Usamos esta manito, ¿sí? Para marcar, por ejemplo, ¿sí? Lo que nos tenemos que acordar o lo que es importante de hacer, ¿sí? Y entonces fíjense cómo ya está en un espacio intrasubjetivo ese signo, y usamos ese signo para regular nuestro propio comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? De una lista de cosas que yo tengo para hacer, yo hago un dibujo de una manito de la primera es la más importante, ¿sí? Entonces yo ya sé que de todas las cosas que tengo que hacer, la primera no se me puede descuidar. Acá vamos a ir a otro ejemplo, ¿sí? En el que una niña, dicen los autores, de 6 años ha perdido un juguete y pide ayuda a su padre, ¿sí? El padre le pregunta, ¿dónde lo vio por última vez? La niña dice, no puedo recordar. Él hace una serie de preguntas. ¿Lo tenías en tu habitación? ¿Afuera? ¿En la cocina? A cada pregunta, la niña contesta no.
cuando él le dice, ¿en el coche? Ella responde, creo que sí. Y va a recuperar el juguete, ¿sí? Bueno, fíjense en este ejemplo, ¿sí? La niña está pidiendo ayuda porque no puede recordar. Y con instrumentos de mediación simbólica, con palabras, el papá va a ayudar, ¿sí? O va a hacer que se desarrolle, ¿sí? Una forma de buscar, ¿sí? Y de recordar, ¿sí? Entonces, en este momento podemos decir que ese aprendizaje de estos instrumentos de mediación va a estar entre el papá y la niña, ¿sí? En este ejemplo estaríamos como parados solamente en el primer momento. Bien, vamos a suponer que esta nena más adelante, ¿sí? Pierde otra cosa, bien, y dice, ay, ¿cómo hice la vez pasada? Ah, mi papá me fue preguntando por los distintos lugares de la casa. Entonces voy a preguntarme, a ver, me falta la bufanda. ¿La tenía cuando entré? ¿La tenía cuando me bajé del auto? ¿La tenía en la casa de la abuela? ¿La tenía en el jardín? ¿Sí? Fíjense cómo ya internalizó, es decir, pasó al segundo momento en que ese modo, ¿sí?, de pensar, esa función psicológica, ya está en la mente de la niña. Pero en este ejemplo así, tal como está acá en la pantalla, están en el primer momento. A mí me interesa mucho, ¿sí?, explicar unas diferencias acá. ¿Por qué? Porque interiorizar o internalizar signos y símbolos no es como dar un vaso de agua, no es un hecho, un acto, que yo le doy el vaso de agua y la niña lo toma, ¿sí? En realidad, esto implica un proceso, ¿sí? Y ese proceso va a llevar tiempo, y muchas veces las seños vamos a tener que estar asistiendo en ese proceso, ¿sí? Dándole sentido a esto de, bueno, entonces vos lo que querés es que Juan te preste o te dé de sus galletitas, ¿sí? Fíjense cómo ahí la seño, en este caso, va a poner palabras para que ese niño interiorice esos signos y esos símbolos y no le quite al amigo las galletitas. Y no va a alcanzar con una vez, ¿sí? No es que yo lo hice una vez, ya está, lo tiene que aprender. Bien, vuelvo sobre esta idea, que acá no es un pasaje de información como era en la teoría cognitiva, sino que aquí, en esta teoría, ¿sí?, se está hablando de un proceso, ¿sí?, que va a llevar 2 momentos, ¿sí?, y cada momento va a llevar tiempo. Entonces, muchas veces todavía la función o el signo, el símbolo, no está interiorizado, ¿sí? Y lo tenemos que seguir sosteniendo entre los dos, ¿sí? Entre el niño o la niña y el adulto o la persona que tiene mayor conocimiento. ¿Bien? La otra distinción que a mí me gustaría hacer, y vuelvo un poquito para atrás, es que los instrumentos de mediación simbólica son distintos de los instrumentos de mediación materiales, ¿sí? ¿Qué son instrumentos de mediación materiales? Las herramientas, ¿sí? Las herramientas físicas que cambian el entorno, ¿sí? Entonces, si yo uso un destornillador, un serrucho, una tijera, una escalera, una tenaza, una pala, estoy modificando el mundo externo, ¿sí? En cambio, los signos y símbolos sirven para que modifiquemos nuestro propio mundo interior, nuestras propias funciones y procesos psicológicos. ¿Bien? Voy hasta el final, entonces nos queda solamente que yo les presente los ejercicios que vamos a resolver juntas la semana que viene, ¿sí? Acá les voy a pedir que digan si es un signo que sirve para modificar el mundo interno, ¿sí?, o una herramienta que sirve para modificar el mundo exterior externo. ¿Bien? Luego tenemos unos verdadero o falso, para que vuelvan a pensar un poquito sobre el texto, la clase. ¿Bien? Acá hay unas imágenes en que yo les pido que me marquen, bueno, cuál es el signo, cómo lo habrá interiorizado la niña y qué le produce a esta niña, a nivel psicológico, la internalización o interiorización de ese símbolo. Acá tenemos 2 ejemplos más. Y luego hay unas ideas, ¿sí?, que tienen que completar o corregir, es decir, de alguna manera son incorrectas o están incompletas.
Entonces tenemos que tratar de que sean afirmaciones correctas, verdaderas. Para ello vamos a tener que completar o corregir la idea. Bien, por último, el texto es el que de esta clase y del trabajo práctico para esta semana, es el que aparece en la bibliografía de lectura obligatoria, ¿sí? Como Calvet 2007, ¿sí? Que es una fichita de cátedra que hizo la profesora Calvet para los estudiantes de nivel inicial. Bueno, espero que les haya servido y que puedan ver y disfrutar esta clase. Nos encontramos como siempre en el encuentro sincrónico el viernes próximo. Chau, chau.